Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a la ACP por haberme invitado a moderar este panel, que además me parece muy pertinente porque cuando hablamos de transición energética, muy poco hablamos de la dimensión social y de la dimensión laboral, lo que implica para comunidades y para regiones que durante muchos años han dependido de la industria extractiva, avanzar hacia una transición energética. Y la propuesta de la ACP es que hablemos de la transición social justa, de cómo veríamos un escenario en el que esta transición energética vaya acompañada de una transición social justa. Y quisiera empezar preguntándoles, haciendo un paneo a todos, ¿cómo ven ustedes una transición social justa? O sea, ¿qué definirían ustedes como una transición social justa cuando hablamos de energía? ¿Y qué elementos para el contexto de Colombia debería tener una transición energética que sea socialmente justa con las comunidades? Yo no sé quién quiere empezar con esta pregunta como para ir calentando. El paisano. Bueno, muy complacido en compartir con todos ustedes este escenario. Gracias a la invitación del doctor Lloreda y de la asociación. Este concepto de la transición energética justa no es nuevo. Data desde los años 70, cuando se dio la que yo denomino la segunda transición, porque todo el mundo habla de la transición energética. Yo creo que estamos en la tercera transición energética, pero bueno, no tengo tiempo para decirles por qué. En esa segunda transición energética se empezó a dar, especialmente en Europa, el cierre de minas de carbón, y esto provocó, como era obvio, cesación laboral de muchos de quienes estaban vinculados a esa actividad, y esto dio lugar a que se gestara el concepto de transición justa. En el año 2013, y con esto no quiero pisarle las mangueras a mis contertulios, la OIT, en una convención, a través de una resolución, estableció los criterios de lo que debería ser una transición justa. Y retomó este tema en el año 2015. El año pasado, en el mes de octubre, la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, firmó un convenio, un acuerdo de cooperación con la OIT a propósito de la transición justa. También este concepto de la transición justa está en el Acuerdo de París, la COP21 de finales del 2015, que entre otras cosas para Colombia, en la medida en que el Congreso de la República ratificó ese acuerdo a través de una ley, por lo tanto tiene Colombia que cumplirlo. Pero al mismo tiempo, yo digo que uno no puede hablar de transición energética solamente referida a lo que fue el Acuerdo de París, que propende por la descarbonización de la economía, sino que ese mismo año tuvo lugar también la aprobación de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que contempla en el séptimo objetivo el acceso a la energía y que esa energía sea limpia. Y a propósito de ese séptimo objetivo,
quiero subrayar que tenemos que leer completo el concepto, acceso a la energía limpia. ¿Por qué? Porque primero está el acceso a la energía y en lo posible que sea limpia, lo deseable es que sea limpia. Eso es como lo que pasa con el Ministerio de Ambiente, que la gente se queda nomás con el nombre Ministerio de Ambiente. No, es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ese es el nombre completo del ministerio. Entonces, además de estar ese objetivo, el 7, 32 de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible, de una u otra manera, tienen que ver con la energía. Dicho esto, tengo que decir que el objetivo primordial de la transición energética apunta a la seguridad energética. La seguridad energética no solo no riñe con la transición energética, sino que es el presupuesto de la transición energética. Y esto, se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la transición justa? Muchísimo. Porque si no tenemos la seguridad, y ahora se habla más que de la seguridad, la soberanía energética, para poder satisfacer la demanda de energía del país, entramos en problemas. Y siempre que hay crisis y hay problemas, ¿quiénes son los primeros afectados? Los más vulnerables. Si no tenemos la seguridad energética, entonces esto va a significar escasez. La escasez nos conduce a precios más altos, a tarifas más altas, y ahí se está atentando contra un derecho fundamental, porque hablando de electricidad, en Colombia, por ley, la electricidad es un servicio público esencial, y por ser servicio público esencial, es un derecho fundamental de todos los colombianos. ¿Y quién debe garantizar ese derecho esencial, ese derecho fundamental? El Estado. Entonces, fundamental entonces tener la seguridad energética. Y esto lógicamente me lleva a plantear algo que es una lección que nos quedó aprendida del racionamiento eléctrico, más conocido como el apagón que tuvimos entre el año 92-93, que yo a propósito publiqué un libro que de alguna manera son mis memorias como senador de la República que me correspondió debatir a ese propósito. Lo consiguen en la red. Se llama Del racionamiento eléctrico al racionamiento moral. Ya termino. Ya se imaginarán ustedes por qué el título. ¿Y cuál fue esa lección? Que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Y esa misma lección la estamos recibiendo ahora desde el viejo continente. El detonante de esa crisis energética global, como la llamo yo, en la que estamos, fue en España. Los precios y las tarifas de energía en España están por las nubes, y ya no solo en España. Y esto está incidiendo en la inflación.
El gran riesgo, la gran amenaza que tiene hoy el mundo es lo que llamamos nosotros los economistas la estanflación. En Colombia, en este momento, la electricidad, el servicio de energía, se ha incrementado un 15% por cuenta de la inflación. Y termino con esta, ya que estamos aquí jugando de local. A mí me llamaron la semana pasada a preguntarme qué estaba pasando con las facturas de energía que le estaban llegando a la gente, porque claro, aquí en época de invierno, en nuestra región, en el Caribe, hace calor. Por lo tanto, hay más consumo de energía. Entonces yo le explicaba, mire, es que el impacto es doble. Primero, porque se consume más energía, se consume más electricidad. Y segundo, que es lo más grave, que esto afecta más a los estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque esos son los que están subsidiados. Pero solo se subsidia el consumo básico. Y por lo tanto, el mayor consumo que esté por encima del consumo básico, se le aplica tarifa plena. Por lo tanto, las facturas que le están llegando a los usuarios 1, 2 y 3 se han elevado de una manera escandalosa. Como dice Diomedes, se la dejo ahí. Bueno, voy a repetir, seguir la ronda, pero a cada uno le voy a ir poniendo un dijecito para avanzar. Mauricio, ¿tú cómo ves una transición energética justa, socialmente justa desde el punto de vista laboral? Creo que el exministro nos ha explicado muy bien la dimensión social de esta transición, pero desde el punto de vista de transición en el trabajo, ¿cómo reconfigurar esa vocación laboral, si es deseable, si es posible, y cómo desde el Ministerio de Trabajo, qué herramientas han desarrollado para avanzar en ese sentido? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Nora por este espacio y por supuesto que hablar después del doctor Amílcar pues, es un desafío. Pero quiero agradecerles en nombre del Ministerio de Trabajo. Aquí estuvo nuestro ministro de Minas, lo acompañamos ayer. Estuvo el Ministerio de Ambiente. Y quiero decirles también, permítame transmitir ese mensaje a las empresas, al sector. Aquí está el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo los acompaña con todo su compromiso, pero además su capacidad administrativa. Ese mensaje no es solo mío. Doctor Lloreda, agradeciéndole por este espacio, que nos conocemos no de ahora, no de hace 8 días, no de hace un mes. Yo creo que ya llevamos 2 años y medio y más, apreciada Silvana, trabajando alrededor del sector, doctora Amílcar. Siempre uno tiene el desafío de decir no menciono personas porque suelo obviar personas en un saludo, pero a veces hay que hacerlo y aspiro a hacerlo en estos 3 o 4 minutos, respetando el espacio de mis colegas, saludando por supuesto al doctor Jefferson Mena, que nos acompaña, consejero. Es un honor tenerlo aquí también a usted. Por supuesto, el doctor Diego Mesa ha sido clave en nuestra articulación. El doctor Ángel Custodio Cabrera, nuestro ministro de Trabajo, nos ha orientado en un principio de relacionamiento social sostenible. Aquí hemos hablado de la sostenibilidad. La sostenibilidad es integral. Y la sostenibilidad también en las relaciones con la comunidad, en las relaciones con los trabajadores. Yo podría quizás también decir, doctor Rafael Guzmán, si está por aquí, conocemos Ocelote. No lo conocemos desde el escritorio, lo conocemos de haber desarrollado la primera experiencia en terreno de inspección, vigilancia y control, desde el Ministerio de Trabajo. Nos fuimos con los inspectores de trabajo, los capacitamos. ¿Por qué? Porque eso blinda al sector, blinda a las empresas, le da la certeza de que estamos actuando de manera correcta en las relaciones de trabajo y también nos identifica dónde mejorar. Doctor Rafael, conocemos también allá. Hemos estado, doctor Cabrales, también allá en Puerto Gaitán. Sí está el doctor Cabrales por ahí, un saludo también. Frontera es fundamental para nosotros en el desarrollo de los territorios, porque sabemos el análisis que ha hecho la ACP
respecto de cuáles son las inversiones en los territorios de exploración y explotación, nos muestra lo relevante que son los territorios. Y nos hemos metido a los territorios. Aquí está el Ministerio de Trabajo, nuestra viceministra, nuestro viceministro de Empleo y Pensiones. Aquí estamos de manera integral. Si está por ahí la doctora Liria también, un saludo. Nos ha tocado bastantes escenarios. Quizás mi desafío era si venía con corbata o no, doctor Lloreda. Me vengo con tenis porque a las 3 de la mañana salgo precisamente, venimos de Cumaral. Si está por allá la doctora Sandra, con Parex, hemos trabajado de la mano con ellos, con ustedes como empresa. Y salimos precisamente a cumplirle también a la comunidad, porque en CENIT tuvimos un problema también en Bolívar Santander. 101 días de bloqueo, 101 días de vías de hecho. Y con una perspectiva de relacionamiento responsable, consejero, logramos una propuesta sensible, trabajando con la industria, trabajando con la comunidad, con la alcaldía local, con la gobernación, con la policía, con nuestras fuerzas militares, para tener una agenda de desarrollo sostenible. O sea, hoy no tenemos vía de hecho allá, pero tenemos que ir a cumplir en una agenda de desarrollo que lleva implícita la actuación de este ministerio. No solamente como ministerio, aquí nos estamos pensando como sector Nora. Nos estamos pensando, y voy a cerrar en ese minuto porque no quiero respetar el espacio, es que el SENA hace parte de la estrategia de desarrollo. Tenemos que formar la mano de obra que necesita la industria, no formar lo que no necesita para que después demanden empleabilidad y que no reconozcan que quizás también hay otros sectores que pueden aportar en esa empleabilidad. Pero integramos a la unidad administrativa de organizaciones solidarias. Es decir, si hay principios organizativos en las comunidades, queremos ayudarles en eso. Pero además creemos en la cultura de legalidad. La cultura de legalidad es un principio del relacionamiento en las relaciones de trabajo, incluso en el acceso al empleo. La unidad administrativa del Servicio Público de Empleo es la garantía de que lo estamos haciendo bien y eliminar prácticas irregulares en los territorios. Y por eso incluso el último paso que dimos fue integrar a Colpensiones. Con el presidente estamos integrando, mostrando la oferta institucional que tiene Colpensiones. Estamos pensándonos como sector. El señor presidente, a través del señor ministro, me ha delegado además la tarea de ser secretario de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Tengo esta tarea hace 6 años. El mayor desafío, la negociación del salario mínimo pasado, 10.07%. Y es el gobierno actuando, entendiendo lo que implica, agradeciendo el esfuerzo de las empresas, que logramos ese acuerdo por consenso. Desde hace más de 15 años no se lograba este consenso. El más alto en 50 años. Y además logramos el mayor incremento de salario de los servidores públicos, también por consenso. O sea, sabemos que es dialogar, sabemos que es claramente presentar posiciones sobre la mesa, y por eso el principio, Nora, respondiendo a la pregunta, está en reconocernos en la diferencia y en ser claros en el diálogo para hacer acuerdos sociales sostenibles, porque la sostenibilidad es integral, ambiental, pero también en el relacionamiento. Al final, acuerdos ciertos es estabilidad y seguridad jurídica para el sector hidrocarburos. A hidrocarburos es desarrollo, y este es el elemento fundamental en cualquier escenario de transición, porque el desarrollo se blinda por las comunidades, y ahí las empresas, las autoridades locales y las comunidades son un todo, y ahí está el Ministerio de Trabajo. Okay. Muy bien. Eduardo, ¿tú cuál consideras que deben ser esos elementos claves de esa transición? También teniendo en cuenta que representas al Grupo Energía de Bogotá, que es una empresa que lleva 120 años, más de 120 años, y que en ese periodo ha vivido una serie de transformaciones en cómo se hace el negocio, en cómo funciona la electricidad. Entonces quisiera saber desde la experiencia práctica cómo se gestiona estos cambios en términos del relacionamiento de una compañía con sus grupos de interés. Bueno, pues primero, Francisco, gracias por invitarme. Yo resumiría en esencia una transición energética como una justa
como una transición que es socialmente aceptable, que es equitativa, que distribuye los costos de manera justa y que compensa a los perdedores. Normalmente las políticas no solamente generan ganadores, las políticas también a veces generan externalidades y perdedores. Es muy importante identificarlos y compensarlos adecuadamente para que la transición sea justa. Ahora, uno tiene que empezar primero cuando piensa en transición energética en un país como Colombia, que se puso unas metas ambiciosas, tan ambiciosas como las de la Comunidad Europea, que nuestra contribución a las emisiones de gases con efecto invernadero no alcanzan el 0.5% y que por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en no autoinfligirnos un daño grande, un daño social grande. En Europa, ahorita lo decía Amílcar, en España, en Francia, las chaquetas azules, en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos hay un descontento social inmenso por el precio de la energía. En Colombia estamos en una situación, digamos, política frágil, social, en la cual el país tiene que tener mucho cuidado en las decisiones de política que toma para asegurarse de que no exacerba las condiciones actuales de descontento social. Ahora, para asegurar eso, es decir, para asegurar que la transición energética sea socialmente aceptable, que no cree problemas políticos y de orden público grandes, es muy importante, digamos, las decisiones que se tomen en este gobierno y en el gobierno que entre van a ser fundamentales porque van a tener efectos de largo plazo sobre cómo consumimos energía y qué energías consumimos y cómo las generamos. Entonces, el diseño de una estrategia de transición energética justa tiene que, por supuesto, mirar cuál es la composición de esa canasta energética que va a hacer posible una transición justa. Y creo que, dadas las circunstancias de Colombia, etcétera, pues una transición energética justa es una transición que tiene una canasta diversificada de energéticos y que aprovecha los recursos de la nación, que aprovecha el gas, que aprovecha el petróleo, que aprovecha el aire, el viento y aprovecha el sol. Aquí se ha hablado de gas esta mañana. No tengo yo ninguna duda de que un elemento central para asegurar una transición energética justa es hacer pleno uso de los recursos del gas. No solamente el gas es un energético de respaldo que va a facilitar, digamos, la operación de fuentes renovables e intermitentes de energía como la solar y la eólica, sino que además el gas es un igualador social, nos iguala, nos pone, crea condiciones de equidad, obviamente los beneficios del gas sobre la salud de las mujeres, sobre la salud de las personas, sobre el bienestar de la vida. Tomás hablaba esta mañana de la importancia del gas en muchos sentidos. Entonces, yo creo que una transición energética en un país como Colombia, si queremos que sea justa, tiene que echar mano de todos los recursos disponibles y mirando muy claramente el gas. La transición energética no consiste solamente en construir plantas de energía solar y eólica. Eso es un componente de la transición energética. La transición energética consiste también en crear un ecosistema energético que sea resiliente, que sea estable. Ahora, y finalmente, cuando se habla de transición energética justa, con frecuencia se piensa solamente en los trabajadores de los negocios de industrias fósiles, en los trabajadores del carbón, en los trabajadores del petróleo. Pero una transición energética justa, ese concepto, yo creo que debe ser mucho más amplio y debe involucrar a todos los ciudadanos que pagan energía, que compran energía, bien sea para cocinar o bien sea lo que sea, para montarse en un bus. Es más barato montarse en un bus a la nación, a las ciudades les cuesta menos un bus a gas que un bus eléctrico, muchísimo menos. Entonces,
creo que cuando hablamos de transición energética debemos pensar en la sociedad, no solamente en el grupo de ciudadanos que dependen laboralmente de esa industria extractiva, que de paso se ha dicho normalmente son unos privilegiados comparados con el resto de la sociedad. Entonces, pensemos, creo, sobre todo en el concepto de una transición energética justa, pensando en toda la sociedad. Y creo que es una dimensión clave que hemos identificado en este panel, pero vamos a volver un segundo al tema laboral, porque Alejandro, no podemos no hablar del tema laboral si tú eres uno de nuestros panelistas, y quisiera saber, tú cómo, o ustedes en el sindicato, cómo visualizan lo que sería un mundo en esta nueva etapa en la que entra la industria energética y en particular la industria de hidrocarburos. ¿Cuál crees que debe ser el rol de una unión sindical en este nuevo mundo del que estamos hablando? Nora, muchas gracias. Pues saludar de nuevo a todos los compañeros de panel. Francisco, equipo ACP, gracias por propiciar este espacio. Colegas de esta industria en la que he podido vivir por los últimos 26 años y de la que me siento profundamente orgulloso y enamorado. Pues es difícil participar de último, pero también es bueno, porque de verdad yo creo que hay un contexto bien puesto. Yo me voy a enfocar más bien a aportar sobre eso. Porque sí, como lo dijo el doctor Amílcar, no es la primera vez que nos pasa. Cuando hablamos de transición energética, yo sí creo que estamos en el foro correcto, porque la transición energética no es más que una consecuencia de un fenómeno tremendo como el cambio climático, que además no es la primera vez que nos pasa, sino remitámonos a la época ancestral donde el hombre primitivo tuvo que dejar de cazar mamuts para aprender a cazar bisontes, porque simplemente un cambio climático, que era la glaciación, pues le cambió el mundo, y eso es lo que hoy nos está pasando. Pero también uno puede hablar de esas transiciones energéticas, doctor Amílcar, es verdad, es que hace apenas 200 años, los que hemos estudiado geología podemos hablar así, porque es que el tiempo geológico es tan largo. Hace apenas 200 años el mundo solo consumía madera principalmente, y apareció el carbón, que seguramente fue una solución ambiental para la depredación de los bosques. Más tarde, como unos 100 años después, aparece el petróleo y el gas, que si hubieran habido animalistas entonces, serían fans del petróleo y del gas, porque es que salvaron al cachalote blanco de la historia de Moby Dick, ¿se acuerdan? Claro, es que la gente necesita energía para vivir, y esto nos tiene que quedar claro acá. Es que la energía no es un capricho, y perdónenme, tampoco es un simple negocio. Esto es darle vida al mundo. El mundo existe porque hay energía, si no, no existiera. Y en eso el doctor Bayón dijo algo aquí que a mí me encantó como trabajador de este sector. No, venga, esto no puede ser vergonzante. Yo no puedo contestar entre dientes que soy petrolero, porque yo le estoy aportando la energía que el mundo necesita, y eso debe enorgullecerme. Y ahí entonces el aporte que yo quiero hacer sobre la transición energética es que para mí es que no puede haber otra forma que sea justa. No, ya no vale más. Hace 200 años entre madera y carbón de pronto, hace 100 y pico entre carbón y aparición de... Pero ¿saben qué? Es que el mundo cambió. Hoy ya no somos los hombres bueyes de los que hablaron los padres de la administración hace 200 años, que lo único que teníamos era la fuerza física para empeñar, y nos teníamos como clase que organizar para defendernos de un patrón que se hacía representar por un hombre con látigo al cinto. Esas eran las relaciones laborales de 1820 en Inglaterra, cuando nace todo este cuento. Pero quiero decirles, el primer aporte es que es necesario cambiar nuestro modelo de relacionamiento. Porque si esto de la sostenibilidad se convierte en otra moda, si se pone de moda que nuestras compañías nombren CSO, ¿no? El Chief Sustainability Officer, entonces pues, y se queda ahí, saben que no lo vamos a lograr, y vamos es más bien a desaparecer. Porque también quiero decir algo contundente en este escenario. Nosotros podemos tener la razón, pero nos pueden acabar el próximo 7 de agosto o más adelantico, si socialmente se sigue generando la matriz de opinión adversa que tenemos. A los británicos les explicaron millones de veces por qué no les convenía el Brexit, pero lo votaron. Y en esto sí tenemos que ser clariticos.
Y por eso, entonces mi propuesta es, hay que cambiar el modelo de relacionamiento. Y me conecto con el mundo del trabajo. Por 200 años hemos tenido un modelo de relacionamiento laboral basado en el marxismo. Y la mayoría de los que están aquí me dicen, no, sí, pero esos son los que están por allá en otro lado, pero yo no. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos trabajadores hay acá? ¿Puede levantar su mano? ¿Trabajadores? Los otros no trabajan. Oye, arrepiéntanse. Hay que trabajar. Bueno, seguramente la gran mayoría somos trabajadores. Habrá aquí empresarios, dueños de empresas. Bueno, no sé. Quiero preguntar, ¿cuántos están afiliados a un sindicato? Eso puede dar pena a veces, pero si usted está afiliado a un sindicato, yo estoy levante la mano. tratando de montar sin trasilla, pero vaya, ya Bueno, casi. Está bien. ¿Qué quiero hacer con esto? Si no transformamos el modelo de relacionamiento, no logramos hacer una transición justa. Si seguimos viéndonos como el tripartismo del que habla la OIT y que hay convenios y que Colombia los ha suscrito, pero que seguimos viendo la relación laboral como un ring de boxeo, en el que el empleador es un pugil, el empleado es otro y el gobierno está ahí para decir, venga, uno no se pega de la cintura para abajo, no se pega por la espalda, no se agarra, no se muerde, pero el nombre del juego es dele la jeta al otro, perdón lo castizo. Pero si seguimos en ese modelo de relación en el trabajo y en la sociedad, no lo logramos. Y por eso UTIPEC es una organización sindical del sector de los hidrocarburos que se ha permitido desafiar ese paradigma. Hace 11 años nacimos de una coyuntura donde un sindicato que no nos representaba a los trabajadores de la compañía para la que trabajamos, casi quiebra la compañía, casi nos deja sin empleo. Y dijimos que ¿cómo? No más secuestro de nuestra vocería. Y lo que hicimos fue salir de la comodidad, del poquito de vergüenza que nos daba en esa época, decir, oiga, yo a estas alturas del partido, y es que haber estudiado tanto para ser sindicalista, pero si no lo hacemos y si no ejercemos una ciudadanía activa y real, no vamos a lograr sostenibilidad. Y nos propusimos hacerlo, cambiando el paradigma del ring de boxeo por uno donde nos sentamos del mismo lado de la mesa y donde nos persuadimos, asumimos el liderazgo de los trabajadores para decirle al empleador, ¿sabe qué? Es que el mejor negocio es que a los dos nos vaya bien. Y por eso los dos nos vamos a sentar del mismo lado de la mesa. Y los dos vamos a crear valor, no solamente financiero, social y ambiental. Eso se llama sostenibilidad. Si desde esa perspectiva abordamos el reto de hacer esta nueva transición, que sí, como tú lo decías, no es solamente dejar de usar combustibles fósiles, tiene que ver con uso racional de la energía, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, como el que planteaba el doctor Bayón aquí, que tiene que ver con la compensación en el tema de la captura del CO2 a través de nuestros bosques. Pero si eso no lo hacemos desde un nuevo paradigma de relacionamiento, creo que nos quedamos en buenas intenciones. Y creo que me das la patica, además de ir para ir a conformar mi sindicato, pero además para preguntarle a Eduardo sobre esto que acaba de decir Alejandro, y es el modelo de relacionamiento. ¿Qué crees que se debe transformar o qué crees que debería cambiar en cuanto al modelo de relacionamiento? Y además la pregunta es muy pensando en que el portafolio de proyectos energéticos que tiene el grupo es amplio y a veces se tiende a pensar que con las energías renovables pues todo es paz, armonía, no hay conflicto, y no siempre es así. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú qué crees que debería ajustarse en esos modelos de relacionamiento? Nosotros hemos hecho cerca de 150 consultas previas en La Guajira y nos faltan 100 para construir la línea de transmisión que saca las energías eólicas, los 2 megas que hay allá, eólicos y solares, y conectarlos con la red, con el Sistema Integrado Nacional. Esa experiencia de 150 consultas previas, que son miles de reuniones con comunidades étnicas diversas, porque uno piensa que, y Amílcar lo sabe, La Guajira es diversa. La Guajira, los pueblos indígenas de La Guajira, incluso dentro de los mismos Wayuu, incluso dentro de los hay diversidades y hay conflictos entre ellos también, grandes. Y
lo que uno aprende, obviamente, y a mí lo aprendí en Ecopetrol, donde tuve el privilegio de trabajar unos años y aprendí muchas cosas buenas, es que el respeto en la comunicación es la clave, y lograr en el relacionamiento con los actores locales, con las comunidades, con los gobiernos locales, con organizaciones sociales de muy diverso tipo, construir una relación, digámoslo, voy a usar una palabra humana, igualitaria, respetuosa, mirarse a los ojos con el otro y al mismo nivel construir y buscar soluciones. Creo que el respeto es la manera, si se quiere el afecto, el reconocimiento de la diversidad, la valoración de la diversidad de lo que hay en este territorio de Colombia, que es inmensamente maravilloso y grande en diversidad, y también la transparencia en la comunicación. La verdad en la comunicación es muy importante, revelar toda la información que sea revelable, no tener cartas escondidas en la manga de la camisa al momento de negociar y de relacionarse con los actores locales. Ya ustedes lo han visto, una licencia ambiental no garantiza nada, pues digamos, sí, es útil, es necesario tenerla, pero no garantiza, no asegura la viabilidad de un proyecto, ni mucho menos. La licencia social es clave, y esa licencia social se gana, como les digo, con una conversación transparente, genuina, respetuosa, afectuosa, que reconozca el valor del otro. Creo que, y eso lo tenemos que aprender, y no es fácil de aprender. Hay una cultura en las empresas histórica, voy a usar una palabra también fuerte, de matoneo, de llegar allá, sobornar a la gente en las consultas previas, hacer manipulaciones politiqueritas locales para abrirle camino a los proyectos. Ese tipo de cosas han ocurrido, se dan y no sirven. En el largo plazo no generan beneficios, todo eso se devuelve, todo eso termina haciendo mucho daño. Entonces creo que en el Colombia se habla mucho, y perdóname, me prolongo, que es que las consultas previas y que es que el diálogo con las comunidades es muy complicado, pero yo creo que las empresas también debemos mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, sí, hay unos problemas legales que permiten que haya cierto oportunismo, intervenciones indebidas en estos procesos de consulta, todo eso puede ser verdad, pero creo que las empresas debemos siempre también mirarnos a nuestro interior y decir, bueno, ¿estoy haciendo yo esto bien? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo transparente? ¿Estoy siendo legítimo? ¿Tengo los equipos técnicos educados para pensar con apertura frente a culturas diferentes? Creo que en esencia, y resumo otra vez, creo que el respeto en la relación es la clave. Mauricio, yo quisiera saber si quieres agregar algo a este listado de cosas, porque además en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales me imagino que te enfrentarás a muchos de estos debates de cómo, hasta qué punto ceder, hasta qué punto puedo negociar y de qué manera puedo ponerme en los zapatos del otro a la hora de hacer una concertación. Sí, se llegan más acuerdos de los que se conocen. Yo creo que el tema de la comunicación es saber contar lo que hacemos. Frente a tu comentario, llegan a mucho más acuerdos de los que se conocen. El ejemplo concreto es este de salario mínimo. La gente piensa que negociamos solamente el salario mínimo. 5 acuerdos están involucrados allí. Proteger la capacidad adquisitiva, analizar el tema de pensiones, cumplir con lo dispuesto en el plan de desarrollo respecto de desindexar ciertos regulados. Por eso me sumo, doctor Eduardo, a su mensaje. La comunicación es la clave, esa comunicación sincera. Ustedes tienen como empresarios mucho más temas complejos en los cuales pensar. A ustedes les toca pensarse en qué hacer después de pospandemia,
en la sostenibilidad del consumo. A ustedes les toca pensarse en la reactivación económica y cómo hacer para que esa la devaluación del peso no siga afectando los diferentes procesos económicos. A ustedes les toca pensarse en qué hacer con la afectación por vías de hecho. Cada afectación puede estar afectando no solamente la producción, sino quizás también la posibilidad de mantener equipos. Solo prender un equipo después de una suspensión puede significar volver a reinvertir en ese equipo, por lo que implica su falta de producción. Y por eso es que para nosotros es fundamental ese enfoque, doctor Eduardo, el relacionamiento honesto, Nora. Y me van a preguntar si esto es una idea. Yo les quiero decir que es una realidad. Y es una realidad básicamente porque en estos últimos 4 meses, mejor, voy a poner el año, en Ortega, Tolima, duró 3 meses esa vía de hecho. En Villavieja, quienes tienen allí, porque estuvimos allá, 33 días. En Bolívar, Santander duró 110 días. En Cantagallo, hace poco, 28 días. Venimos de Cumaral. Y les puedo decir que hemos estado en alrededor de 60 municipios y más de 450 espacios yendo directamente a plantear esto que usted acaba de decir, doctor Eduardo. El diálogo sincero, y lo resumo de esta manera, el comité de empleo en el Magdalena Medio lo estamos de manera integral tratando de llevar como una experiencia significativa, donde se respetan, y era un escenario complejo, y lo vamos a llevar a Puerto Wilches, y lo vamos a llevar seguramente a Córdoba, y seguramente a Castilla también. Luego hay unas experiencias concretas, donde el principio del relacionamiento, que no implica solamente llegar en una camioneta blanca a saludar de pronto a alguna persona en la comunidad, sino hacerlo compromisos sostenibles en el tiempo, implican confianza, implican seguridad para el sector. Por eso ese diálogo, doctor Eduardo, suscribo ese mensaje que usted nos ha enviado, ese diálogo honesto con acciones y resultados concretos. Y toma tiempo esa construcción de confianza y qué rápido se puede perder también, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos y medio y yo dejé el tema más suavecito para el final. Hemos hablado de la dimensión laboral, de la dimensión de justicia energética, de relacionamiento, pero hay una dimensión muy clave para hablar de transición energética socialmente justa y es la dimensión fiscal. Y es pues y tiene que ver con el hecho de que lograr que en términos de una transición energética se logre el acceso del que usted hablaba al principio, de la energía barata a mucha gente, implica una inversión fiscal. Y ya estamos viendo que estamos teniendo en este momento una serie de problemas con el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, con un déficit fiscal creciente. Doctora Amílcar, ¿usted cómo ve que podemos encajar o financiar de una manera creativa o diferente el hecho de que esta transición venga acompañada con justicia para los hogares que pagan sus facturas todos los meses? Bueno, en el transcurso de este foro se ha hablado de manera reiterada de que debemos hacer una transición inteligente, que debemos hacer una transición, como le llama el Nobel de Economía Stiglitz, una transición tranquila, una transición eficiente, dice él también, y advierte que si esa transición no es tranquila y es eficiente, nos podríamos ver abocados a una transición caótica y yo añadiría traumática. Por eso yo he venido planteando, y aprovecho la oportunidad para reiterarlo acá, que yo no concibo la transición energética si no va acompasada con una estrategia de transformación productiva que diversifique nuestra economía. Hoy dependemos demasiado de la actividad extractiva, esa es la verdad. Y eso no es conveniente para la economía ni para la sociedad, pero esa es la realidad que tenemos. Una gran dependencia
de la actividad petrolera, de la actividad minera en el país. Es la fuente generadora de divisas y de ingresos para la nación y también para las entidades territoriales. Luego, es fundamental y el desarrollo económico del país no podrá ser sostenible con el actual modelo económico que tenemos, dependiente, reitero, demasiado con respecto a la actividad extractiva. Tenemos que diversificar nuestra economía. Pero claro, y lo acaba de decir Lula recientemente, mientras no tengamos energías renovables, tenemos que echar mano de la energía de la cual disponemos. Y esto me lleva a decir lo siguiente, que alguna vez en un panel en la Universidad Sergio Arboleda le escuché a uno de mis contertulios decir que daba lo mismo producir petróleo en Colombia que importarlo, porque al fin y al cabo el petróleo que se necesitaba para refinar había que pagarlo a los precios internacionales y en dólares. Yo le dije con mucha pena, mire, la gran diferencia es que el petróleo que importemos no genera empleo. El petróleo que importemos no genera divisas. Por el contrario, nos toca buscarlas y el Banco de la República emite pesos, no emite dólares. Y además de eso, no paga regalías. Y le dije, mire, el petróleo es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Que peor que depender del petróleo, como efectivamente dependemos, es depender de las importaciones de petróleo. Por esto yo considero que es fundamental que el país entienda que en este sector está la caja registradora, que es la que genera los recursos, porque es que transición energética sin recursos no es viable. Transformación productiva tampoco es viable sin recursos. Por lo tanto, esos recursos que se requieren para la transición energética y para la transformación productiva, quien genera esos recursos es este sector. De modo pues que no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Y termino con este apunte. Es cierto que en el Acuerdo de París, en el 2015, se sentenció a muerte las energías de origen fósil. El carbón, el petróleo y el gas están sentenciados a muerte. Pero ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas van a morir de muerte súbita. Y la discusión es si se le aplica, porque está en estado terminal, el carbón, el petróleo y el gas están en estado terminal, o le aplicamos la eutanasia o nos vamos por la vía de los cuidados paliativos. Yo me quedo con los cuidados paliativos. Se nos acabó el tiempo, pero Alejandro, creo que quieres complementar algo a lo que acaba de decir Amílcar y cerramos. Por supuesto, Nora, muchas gracias. Y sí, muy breve, yo creo que ya es momento de conclusiones. Yo creo que concretamente yo reitero mi llamado a una ciudadanía activa de todos los que tenemos un rol de esta industria, reconociéndonos como palanca y no como un obstáculo para la necesaria transición energética y la protección del ambiente y el desarrollo sostenible de nuestra nación. Claramente, esto se hace con una inversión deliberada y un poco
yo complemento una intervención previa hablando de esa relación. Hay que construir las competencias. En eso hay que ser deliberados. Yo cuando estudié ingeniería de petróleos creí que lo más difícil era poder interpretar, modelar y simular el flujo de fluidos multifásicos en medios porosos naturales o inducidos. ¿Y qué va? 26 años después me doy cuenta que el verdadero reto está ahí en el relacionamiento de los seres humanos. Y ahí es donde yo digo, no basta con crear una cultura apropiada dentro de nuestras organizaciones. Desde el Estado y desde la empresa hay que invertir para desarrollar las competencias para tener ese relacionamiento que queremos dentro de la sociedad. Y miren, insisto desde el rol de trabajador, por eso hice la pregunta al principio, es que todos somos trabajadores. Si desde el mundo del trabajo convertimos ese modelo del odio, del conflicto de clases, de poner en el spotlight siempre el conflicto, a un modelo de paz laboral. Ojalá estén recibiendo una de nuestras revistas de paz laboral para que compartan un poco más acerca de nuestra visión. Pero lo que resulta aquí es que tenemos que pasar de ser enemigos a ser cooperadores, a pasar de ser distributivos a generadores de relaciones de ganar-ganar, de poder construir verdaderamente una relación laboral sostenible para que de verdad podamos estar frente a un modelo sostenible que haga esa transición que necesitamos. Gracias. Bueno, yo creo que tuvimos un buen curso introductorio a lo que es la transición social energética sostenible. Les quiero agradecer a Eduardo, a Mauricio, a Amílcar y a Alejandro por acompañarnos, y creo que nos quedó mucho tema para cortar tal vez en otro momento. Les agradezco a todos y pues seguimos con el siguiente panel. Gracias. Muchas gracias.